La oficina estaba vacía, bañada por un silencio que parecía envolver cada rincón como una caricia suave. Afuera, la ciudad ya había cerrado los ojos, dejando que las luces de los edificios se desvanecieran en la noche. Solo una lámpara fluorescente sobre mi escritorio seguía encendida, proyectando un resplandor tenue que iluminaba los formularios desperdigados frente a mí. Mis mangas estaban remangadas hasta los codos, la chaqueta descansaba sobre el respaldo de la silla, y mi piel aún conservaba el calor de un día largo. El teclado era lo único que rompía el silencio, un clic constante mientras revisaba los últimos documentos. Pero algo en el aire había cambiado. No era pesado, solo diferente, como si la quietud tuviera un peso propio, un susurro que no podía ignorar. Entonces, escuché el crujido de la puerta principal. No me inmuté. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado, flotando, mientras el sonido de unos pasos firmes y pausados se acercaba. No eran apresurados, pero tampoco vacilantes, como si quien caminaba supiera exactamente hacia dónde se dirigía. «¿Todavía trabajando hasta tarde, eh?», dije, mi voz calmada, sin apartar la vista de la pantalla. No necesitaba mirar para saber quién era. Los pasos se detuvieron detrás de mí y un instante después, una taza de café de papel apareció junto a mi mano. El aroma era distinto, más rico que el café insípido de la máquina de la oficina. No dije nada. Él tampoco, pero su presencia era inconfundible, cálida, como si llenara el espacio vacío a mi alrededor. Sentí su mano descansar brevemente en mi hombro, un toque ligero pero seguro, como si quisiera asegurarse de que yo estaba allí, de que este momento era real. No me moví, no reaccioné, pero mi piel respondió al calor de sus dedos, un cosquilleo que recorrió mi brazo. La taza de café seguía allí, intacta. Su calor se filtraba en mi palma mientras mis dedos se cerraban suavemente alrededor de ella. No la levanté. Solo dejé que su presencia se asentara, como si el café fuera una extensión de él, un gesto silencioso que decía más de lo que las palabras podían. El silencio en la habitación ya no era solo aire, tenía forma, como si cada respiración suya se entrelazara con la mía. Cuando dio un paso más cerca, no me aparté. Su cercanía era palpable, un calor que no necesitaba contacto para hacerse sentir. No dijo nada, y yo tampoco, pero no le pedí que se fuera. El reloj marcaba las 7:18 p.m. y me di cuenta de que no había cerrado la puerta. No importaba. La quietud entre nosotros era suficiente. Un espacio donde las palabras sobraban y cada pequeño movimiento parecía amplificado. Mis dedos soltaron el café, y mis manos descansaron en mi regazo, inmóviles. Sentí el leve roce de su respiración cerca de mi nuca, no un susurro, solo una presencia constante, deliberada. Mi cabeza se inclinó ligeramente, casi sin pensarlo, dejando que el momento se alargara. Él no se movió, pero su mano permaneció en el respaldo de mi silla, firme como un ancla. La tela de mi blusa de pronto parecía más delgada, no por el frío, sino por la intensidad de su cercanía. No era solo él, era la forma en que el silencio nos envolvía, como si estuviéramos compartiendo un secreto que ninguno de los dos necesitaba pronunciar. El ambiente en la oficina había cambiado. Afuera, la ciudad seguía dormida, pero dentro, el tiempo parecía detenerse. Mi postura se relajó, mis hombros se aflojaron ligeramente y mi cabello rozó la tela de mi blusa al moverme. Sentí el leve cambio en su respiración detrás de mí, como si él también estuviera absorbiendo cada detalle de este instante. No había urgencia, solo una atención silenciosa, una conexión que no necesitaba palabras para existir. Mis ojos se encontraron con los suyos por un segundo cuando giré la cabeza, un intercambio breve pero cargado de intención. No sonreí, pero tampoco aparté la mirada. La taza de café seguía allí, intacta, un recordatorio de su gesto. Pero lo que más sentía era su presencia, la forma en que él permanecía cerca, observándome sin exigir nada. Mi respiración se volvió más lenta, más consciente, como si quisiera saborear cada segundo de esta quietud compartida. No había nada más que hacer, nada más que decir. Solo estar allí, en ese momento, con él. La puerta seguía abierta, pero no importaba. Nadie entraría. Nadie interrumpiría este hechizo silencioso que habíamos creado sin esfuerzo.
La historia apenas comenzaba, pero ya sentía que este momento era el inicio de algo más grande, algo que ninguno de los dos podía ignorar. ¿Era este el comienzo de un amor que no necesitaba palabras? ¿O solo un instante fugaz que desaparecería con la luz del día? No lo sabía, pero por ahora me dejaba llevar por la magia de este silencio. El silencio en la oficina se había transformado en algo más, un espacio donde cada respiración parecía sincronizarse con la suya. La lámpara sobre mi escritorio seguía siendo la única fuente de luz, proyectando sombras suaves que danzaban en las paredes. La ciudad, allá afuera, permanecía en calma, pero aquí dentro el aire estaba cargado de una energía que no podía ignorar. Él seguía detrás de mí, su mano aún descansando en el respaldo de mi silla, un punto de contacto que sentía como un hilo invisible entre nosotros. Pero no estaba sola. El sonido de pasos adicionales rompió la quietud, un ritmo lento y deliberado que se acercaba desde la entrada. No me giré, pero mi piel se erizó, consciente de cada movimiento a mi alrededor. Otro hombre apareció, su presencia tan tangible como la del primero. Sus pasos eran firmes, seguros, como si conociera cada centímetro de esta oficina. No dijo nada, pero se detuvo a mi lado, inclinándose brevemente para ajustar algo cerca de mi pie. Mi tacón, que había resbalado ligeramente, fue colocado con cuidado junto al otro, un gesto tan pequeño pero tan íntimo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Sus dedos rozaron el borde de mi zapato y aunque el contacto fue fugaz, la intención detrás de él era clara. Levantó la vista por un instante y nuestros ojos se encontraron. No había urgencia en su mirada, solo una atención tranquila, como si estuviera memorizando cada detalle de mí en ese momento. El hombre detrás de mí se movió ligeramente, su mano deslizándose desde el respaldo de la silla hasta la parte superior de mi hombro. El roce fue suave, casi imperceptible, pero suficiente para que mi blusa se sintiera más ligera contra mi piel. No me aparté. Mi respiración se volvió más profunda, más consciente, como si estuviera tratando de capturar cada matiz de este instante. El tercer hombre se acercó ahora, su presencia llenando el espacio a mi derecha. No habló, pero su cercanía era un lenguaje propio. Cuando se inclinó, sentí el calor de su aliento cerca de mi cuello, un susurro sin palabras que hizo que mi piel se estremeciera. Mi cabeza se inclinó ligeramente, invitándolo a quedarse, a prolongar este momento. Mis manos descansaban en mi regazo, inmóviles, pero mi cuerpo estaba completamente alerta. El hombre a mi lado, el que había ajustado mi zapato, se puso de pie lentamente, su mirada fija en mí. Sus dedos rozaron el borde de mi falda, un movimiento delicado que no pedía permiso, pero tampoco exigía nada. Era como si cada gesto estuviera coreografiado, un baile lento y silencioso donde cada paso estaba cargado de significado. No estaba trabajando ya, no fingía hacerlo. La pantalla frente a mí era solo un telón de fondo, una excusa para permanecer en este espacio donde el tiempo parecía detenerse. El hombre detrás de mí se inclinó un poco más, su aliento rozando la piel expuesta de mi cuello. No era un contacto directo, pero la cercanía era suficiente para hacerme consciente de cada centímetro de mi cuerpo. Mi blusa, ligeramente desabrochada, dejaba que el aire fresco de la oficina besara mi clavícula. No me moví, pero sentía todo, el calor de su mano en mi hombro, la presencia del hombre a mi lado, la quietud del tercero que observaba desde un paso atrás. Era como si estuviéramos atrapados en un vals sin música, donde las respiraciones eran el ritmo y los roces eran los pasos. No había palabras, no las necesitábamos. Cada movimiento, cada pausa hablaba por sí mismo. Mis ojos se cerraron por un segundo, dejando que el momento se asentara en mi pecho. El calor que sentía no venía del café, que seguía intacto junto a mi mano, sino de la conexión que se formaba entre nosotros. Era un baile delicado, sin prisas, donde cada gesto era una pregunta y cada respuesta era un quedarse. ¿Era esto el comienzo de algo más profundo? ¿O solo un instante que desaparecería con el amanecer? No lo sabía, pero por ahora me dejaba llevar por el ritmo de nuestras respiraciones. La taza de café seguía allí, un testigo silencioso de este momento que se alargaba como un sueño. Su calor se filtraba en mi palma, pero no lo había tocado.
No necesitaba hacerlo. El verdadero calor venía de ellos, de la forma en que sus presencias llenaban la oficina, convirtiendo un espacio ordinario en algo cargado de promesas. La lámpara fluorescente zumbaba suavemente, proyectando un resplandor que parecía acariciar mi piel. Afuera, la noche era fría, pero dentro, el aire estaba impregnado de una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. El hombre detrás de mí, cuya mano aún descansaba cerca de mi hombro, se inclinó un poco más. Su aliento rozó la piel de mi nuca y un escalofrío recorrió mi espalda. No era frío, era expectación. Mi blusa, ahora ligeramente más suelta, dejaba que el aire fresco de la oficina se deslizara por mi clavícula. Un contraste delicioso con el calor de su cercanía. No dije nada, pero mi cuerpo respondió, inclinándose apenas hacia atrás, como si quisiera absorber más de ese momento. Él no habló, pero su mano se deslizó lentamente desde mi hombro hasta mi brazo, un roce que era más una caricia que un agarre. El hombre a mi lado, el que había ajustado mi zapato, se acercó un paso más. Sus dedos rozaron el borde de mi falda, deteniéndose cerca de mi rodilla con una delicadeza que hacía que mi respiración se volviera más lenta, más consciente. No era una invasión, era una invitación, un gesto que dejaba espacio para que yo decidiera. Mis manos, que descansaban en mi regazo, se movieron ligeramente, como si quisieran alcanzar algo, pero se detuvieron. No necesitaba tocarlos para sentirlos. Estaban allí, en cada rincón de mi conciencia, sus presencias tan tangibles como el café que seguía intacto. El tercer hombre, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso hacia mí. Su mano se acercó a mi muñeca, un contacto lento y deliberado que parecía pedir permiso. Mis dedos se alzaron ligeramente, rozando el borde de su corbata. Fue un movimiento pequeño, pero cargado de intención, como si estuviéramos tejiendo un entendimiento sin palabras. Mi blusa se movió un poco más, el tejido deslizándose sobre mi piel, y el aire fresco de la oficina besó mi cuello. «Hace calor aquí, ¿no?», murmuré, mi voz baja, casi un susurro. No esperaba una respuesta y no la recibí, pero el hombre detrás de mí se inclinó más cerca, su aliento rozando mi hombro, y supe que había escuchado. No había prisas, no había urgencia. Cada movimiento era pausado, como si estuviéramos saboreando cada segundo de este encuentro. El hombre a mi lado dejó que su mano descansara brevemente en el borde del escritorio, su mirada fija en mí, tranquila pero intensa. El tercero, ahora más cerca, ajustó la posición de mi muñeca con un toque suave, como si quisiera asegurarse de que estaba cómoda. No estaba actuando, no estaba fingiendo. Estaba presente, completamente inmersa en este momento donde el café, la oficina, el tiempo mismo parecían desvanecerse. Mis ojos se cerraron por un instante, dejando que el calor de sus presencias se asentara en mi pecho. La blusa, ahora más suelta, dejaba que el aire fresco acariciara mi piel. Pero el verdadero calor venía de ellos, de la forma en que sus miradas, sus roces, sus respiraciones se entrelazaban con las mías. No había nada más que hacer, nada más que decir. Solo estar allí, en esa danza silenciosa donde cada gesto era un verso y cada pausa era un latido. El café seguía allí, intacto, pero su calor era solo un eco del fuego que crecía entre nosotros. El aire en la oficina se había vuelto más denso, no por el calor, sino por la intensidad de las presencias que me rodeaban. La taza de café, aún intacta junto a mi mano, parecía un ancla en este mar de sensaciones. Pero ya no era el centro de mi atención. Mi blusa, ahora más suelta, dejaba que el aire fresco de la noche acariciara mi piel. Un contraste exquisito con el calor que emanaba de ellos. El hombre detrás de mí, cuya mano había descansado en mi hombro, ahora la deslizó con suavidad hacia la parte baja de mi espalda. No era una presión, solo una presencia firme, como si quisiera recordarme que estaba allí, que no había ninguna prisa, que este momento nos pertenecía. Me levanté lentamente de la silla y el movimiento cambió algo en la habitación. No fue un sonido, no fue un gesto evidente, pero el aire se volvió más pesado, más consciente. Ellos no se apartaron. Sus presencias se mantuvieron cerca, como sombras que no querían desvanecerse. El hombre a mi izquierda alcanzó mi muñeca. Su toque ligero pero intencional,
como una pregunta que no necesitaba respuesta verbal. Mis dedos rozaron su mano por un instante, un contacto breve pero cargado de significado. El hombre frente a mí, que había ajustado mi falda antes, ahora estaba más cerca, su mirada fija en mí, tranquila pero profunda, como si estuviera viendo algo más allá de lo que las palabras podían expresar. Mi cabello se deslizó sobre mi hombro al girarme ligeramente, rozando la tela de mi blusa, que ahora colgaba más suelta. El hombre detrás de mí ajustó su postura y sentí el leve cambio en su respiración, un ritmo que parecía acompasarse con el mío. Su mano en mi espalda no se movió, pero su presencia era suficiente para hacerme consciente de cada centímetro de mi cuerpo. No había urgencia, no había exigencia, solo una atención silenciosa, una conexión que no necesitaba palabras para ser entendida. Mis manos se apoyaron en el borde del escritorio, buscando un punto de equilibrio, pero lo que realmente me anclaba era ellos, su cercanía, su calma, su manera de estar presentes sin reclamar nada. El hombre a mi derecha, que había tocado mi muñeca antes, se acercó un paso más. Su aliento rozó la tela cerca de mi clavícula, un calor que no llegaba a hacer contacto pero que era igual de intenso. Mis ojos se cerraron por un instante, dejando que el momento se asentara en mi pecho. No era solo la cercanía física, era la forma en que sus presencias se entrelazaban, creando un espacio donde el tiempo parecía detenerse. El hombre frente a mí dejó que su mano descansara brevemente cerca de mi cintura, un gesto que no pedía nada, solo ofrecía una conexión. La tela de mi blusa se movió ligeramente, dejando que el aire fresco besara mi piel, pero el calor que sentía venía de dentro, de la certeza de que este momento era nuestro. No había palabras, y no las necesitábamos. Cada movimiento, cada pausa, cada respiración era un lenguaje propio. Me incliné ligeramente hacia el escritorio, mis manos firmes contra la madera, y ellos se movieron conmigo, sin apresurarse, sin romper el hechizo. El hombre detrás de mí dejó que su mano se deslizara desde mi espalda hasta mi brazo, un roce lento que parecía trazar un mapa invisible sobre mi piel. El hombre a mi lado ajustó la posición de mi muñeca con suavidad, como si quisiera asegurarse de que estaba cómoda, de que estaba presente. El tercero frente a mí levantó la vista y por un instante nuestros ojos se encontraron. No había preguntas en su mirada, solo una certeza tranquila, como si supiera que este momento era todo lo que necesitábamos. La oficina, la ciudad, el mundo entero parecían desvanecerse. Solo quedábamos nosotros, atrapados en este instante donde cada gesto era un verso y cada silencio era una promesa. Mi respiración se volvió más lenta, más profunda, como si quisiera guardar este momento en mi interior para siempre. El hombre detrás de mí se inclinó un poco más, su aliento rozando mi nuca, y dejé que mi cabeza se inclinara ligeramente, invitándolo a quedarse. No había nada más que hacer, nada más que decir. Solo estar allí, en esa danza silenciosa que habíamos creado juntos. Y entonces, lentamente, di un paso atrás, rompiendo el contacto, pero no el vínculo. Ellos no se movieron, pero sus miradas me siguieron, llenas de una comprensión tácita. Tomé la taza de café, aún tibia, y di un pequeño sorbo. El sabor era rico, profundo, como si llevara consigo el peso de este encuentro. Sonreí ligeramente, no para ellos, sino para mí misma, para este momento que había cambiado algo en mí. La puerta seguía abierta, pero no importaba. Nadie entraría, nadie interrumpiría lo que acabábamos de compartir. Cuando salí de la oficina, el aire frío de la noche me envolvió, pero el calor en mi pecho permaneció. No miré atrás, pero sabía que ellos estaban allí, observándome, guardando este instante en su propia memoria. La ciudad seguía en silencio, pero mi corazón latía con una claridad nueva, como si hubiera encontrado algo que no sabía que buscaba. ¿Era esto el comienzo de algo más grande o solo un sueño que se desvanecería con el amanecer? No lo sabía, pero por ahora llevaba conmigo la calidez de ese silencio, la promesa de algo que aún no tenía nombre.